Vamos a dar inicio formal entonces a la actividad. Invitamos a esta charla de expertos a la doctora Karen Kopytowski, que es jefa del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. También es directora del Instituto de Investigación del Instituto Universitario del Hospital Italiano, es docente de grado y posgrado también de este instituto, y es docente de la Universidad de La Matanza, también de grado y posgrado. Bueno, más allá de los cargos, yo no la conocía personalmente, no la había visto alguna vez, así como también usted, pero muy conocida. Es una referente, conocida por sus trabajos, es conocida también por el acompañamiento que hace en medicina familiar y también a los que somos médicos generalistas, y es una gran referente, así que la verdad que no es tanto por los cargos, por los que la invitamos, sino por lo que es como persona. Hay una frase que escribió un escritor hace muchos años que se tarda 5 o 6 años en recibir un título que permite que te digan doctor, pero a veces no alcanza toda la vida para que te digan que sos buena persona y cariño en corto. Así que bueno, muy bienvenida y vamos a ver inicio. Bueno, yo me voy a parar. Bueno, buenos días a todos, a todas. Me hiciste emocionar. Es así, porque bueno, que no puede haber mejor presentación que la que hizo Manuel, que no sabía que lo iba a decir. Así que muy honrada y con mucho placer de venir a esta universidad. Me encanta estar con los estudiantes de grado. Creo que es una manera también, a veces, estar con los estudiantes de grado de reparar algunas cosas que yo hubiera querido tener en el grado yo misma, ¿no? Ojalá alguien alguna vez, está bien, estudié hace 30 años, a lo mejor ustedes creen que no había computadoras. Bueno, no había computadoras. Que no había internet, no había internet. Pero había algunas cosas que me podrían haber dicho y no me hubiera llevado tanto tiempo después. Así que no por lo que yo en persona vengo a decirles, no por mí, sino que en la universidad haya profes pensando en dar una mirada crítica, en que no se compren todo lo que les venden, en que tengan opinión propia, eso es un montón. Así que pueden estar orgullosos de la universidad donde están. No pasa en todos lados. Así que bueno, un poco el plan que tenemos, inicialmente yo iba a venir con búsqueda de información en salud, o puse información en salud, aunque por las redes dijeron información biomédica, pero biomédica es un poco más estrecha que en salud, ¿no? Así que preferí ponerle así. Y después vamos a ir parando, no se preocupen. Yo no soy, ¿viste esos profes que hablan, el estudiante es así, no se da cuenta? No, yo debe ser por deformación de medicina familiar, atenta a las reacciones y a cómo vamos. Y en la segunda parte, hablar algunas cosas que me pidió Manuel de prevención cuaternaria, que no tiene exactamente que ver con búsqueda. Hacemos una bisagra y vamos. Siempre, también lo hago con fines educativos, ¿no? Que nos tenemos que acostumbrar a que quien nos habla nos diga qué conflictos de interés tiene. No es malo tener conflictos de interés, van a ocurrir, y no siempre son financieros, ¿no? A veces son académicos. Yo no tengo relación con empresas con fines de lucro, ahora conflictos de interés tengo un montón. A mí me paga el sueldo del Hospital Italiano, si piensan que voy a hablar mal del Hospital Italiano, no. Me paga el sueldo en la Universidad de La Matanza, si creen que voy a hablar mal de la Universidad de La Matanza, no. O sea, conflictos de interés tenemos todos y todas, la cuestión es transparentarlos, y los financieros, que son importantes. No tengo aportes de la industria, cero, ni yo, ni el servicio que dirijo, ni la Federación Argentina de Medicina Familiar, no tenemos ningún aporte de empresas con fines de lucro. Muy bien. Esto, claro, en realidad uno lo pone así, pero esto lo podemos poner así. Entonces, para ir entrando en el tema de búsqueda, ahí lo traje a
a Confucio, que dice: yo te diré que es saber, decir que sabes cuando sabes y que no sabes cuando no sabes. Eso es saber. Y la verdad que en general a los médicos nos cuesta decir que algo no sabemos, ¿no? Siempre cuando alguien nos pregunta, un estudiante, un residente, algo contestamos. Nos cuesta decir, ¿sabes? No sé, busquémoslo, averigüémoslo, nos cuesta. O sea que una primera cuestión cuando vamos a hablar de búsqueda de información, en general cuando se habla de búsqueda de información, lo primero que uno quiere es que le den la posta de en qué buscador, de cómo hago, y a veces hay que pararse un minuto antes de eso y tener esa conciencia de lo que uno no sabe, de lo que uno se tiene que preguntar. Así que no es una cosa menor esta. Entonces yo no sé muy bien qué quieren hacer ustedes hoy. Yo les traje una propuesta que está relacionada con la medicina basada en la evidencia, que ahora vamos a ver, y para practicar medicina basada en la evidencia, que dicho sea de paso, quedó ya como nombre histórico medicina basada en la evidencia y casi todos entendemos de qué hablamos, pero la verdad que como estamos aprendiendo cada vez más que las palabras importan, y se nos armaría este lío que hay con el lenguaje inclusivo y demás, miren si no importan las palabras, es preferible a lo mejor atención sanitaria o medicina informada por la evidencia que basada en la evidencia, porque basada en la evidencia pareciera que la medicina se puede basar en una cosa, y la medicina es muy compleja, no podemos basar la medicina en la evidencia. Entonces sería preferible, por lo menos en nuestras cabezas, pensar como la práctica médica o sanitaria informada por la evidencia. Entonces la idea que yo traje, por supuesto de medicina basada en la evidencia, 2 palabras porque para poder entrar en contexto, y ver que para practicar esta medicina informada por la evidencia, más conocida como basada en la evidencia, nos tenemos que hacer, se trata de hacernos preguntas, y otra vez es reconocer que hay algo que no sabemos, cómo buscar la evidencia, que es donde vamos a poner el foco, pero saber que la práctica de la medicina basada en la evidencia tiene al menos 2 pasos más, que es la lectura crítica, que en eso me dijeron que en fármaco hacen bastante, lo practican, y cómo aplicar esto al trabajo diario. Entonces, muy bien. Entonces, en la vida cotidiana, cuando uno ya está en el ejercicio de la profesión médica, tomamos decisiones con uno o algunos de estos criterios mezclados de alguna manera, ¿no? Hay un criterio que es el criterio de autoridad. El criterio de autoridad dice que acá siempre se hizo esto de esta manera, se hace así porque lo dice el jefe, el residente del primero le pregunta al del segundo, el del segundo al del tercero, el del tercero al del cuarto, y así en esa escala zoológica de autoridad se toman las decisiones, y yo creo que todavía hay muchos lugares donde esto pasa, donde lo que dice la autoridad, ya sea dentro de una institución, el jefe o la jefa, o yendo más allá, los consensos, ¿vieron? Se juntan los expertos, ahora vamos a ver, porque como dijeron que esto es una charla con expertos, en un rato voy a definir qué es un experto. Entonces, bueno, a veces uno mira a lugares que cree que tienen jerarquía, entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué se hace en el hospital tal y cual? A lo mejor en Buenos Aires preguntan qué hace el hospital italiano, o qué dice la Sociedad Científica de Cardiología que hay que hacer. O sea, los expertos pueden ser el experto individual en el hospital, en el centro de salud, o los expertos de sociedades científicas. Me dijo el señor del video que les puedo hacer, porque yo tenía miedo de hacerlos participar porque no se escucha, pero si no... Sí, y de última yo retomo la pregunta o el comentario. Así activamos un poco. ¿Ustedes le ven algún problema al criterio de autoridad? Si le ven algún problema, si donde ustedes circulan lo ven que se toman decisiones basadas en la autoridad, si creen que tiene algún inconveniente. Sí, porque es inamovible. O sea, muchas veces puede estar equivocado y no se habla por otra perspectiva. Bien, o sea que la autoridad puede estar equivocada. Esa cosa y no se da la posibilidad del debate, porque está bien que le pregunten al jefe, pero alguien puede decir, pero me parece que
leí tal cosa o leí tal otro, ¿por qué no lo repasamos? El criterio de autoridad es muy rígido, es inamovible, la autoridad puede estar equivocada, hasta desactualizada, y no pasa nada. O sea, el día que la autoridad diga, ¿no?, tenga esa cosa más horizontal, de decir, sí, puede ser que no haya leído tal estudio o tal cosa. Así que es rígido, puede estar desactualizada, puede no necesariamente ser lo que el estado del arte del conocimiento realmente dice que pasa, ¿no? Otro criterio muy común es el fisiopatológico y es muy común en los estudiantes, mucho porque uno se apasiona por la fisiopatología, pero en los médicos también. Y el criterio fisiopatológico es ese criterio que decimos, bueno, tenemos una droga que tiene tal mecanismo de acción, que actúa a tal nivel, entonces si interrumpe tal cascada, que ya no me acuerdo de ninguna cascada, así que, pero la que sea, entonces el paciente se va a mejorar de su diabetes. Y este criterio fisiopatológico, ya la medicina nos dio 38 cachetadas para acá y para allá de cómo nos puede llevar a error. Cuando yo estudiaba, ya les dije hace más de 30 años, dar beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca estaba contraindicado, formalmente contraindicado. Dabas beta bloqueantes en una insuficiencia cardíaca, eres un salvaje. Y había una explicación fisiopatológica para eso, sí. Se decía que como bajaba la frecuencia cardíaca, podía disminuir el inotropismo, qué sé yo, y el paciente le precipitaría un edema agudo de pulmón. Pasaron unos cuantos años y hoy es mala praxis no dar beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. ¿Y hay una explicación fisiopatológica para eso? Sí, que disminuye el consumo de oxígeno. Entonces lo que les estoy tratando de decir es que la persona entera es mucho más compleja que algún circuito fisiopatológico. Y de hecho, nos pasa que doy ejemplos de drogas porque casi todos ustedes están en fármaco y estoy invitada por fármaco, así que estoy obligada a dar ejemplos de drogas. Pero voy a traer otros también. Pero, por ejemplo, hay drogas que fisiopatológicamente hacen algo que en teoría debiera traducirse en que a los pacientes les va mejor y eso no pasa. Por ejemplo, hay unas drogas hipolipemiantes que se llaman fibratos. ¿Los conocen ya los fibratos? Ya los van a conocer. Pero no mucho, no les hinchen con los fibratos, es una droga que va. Cuando uno estudia fármaco tradicional, todas las drogas hipolipemiantes son más o menos lo mismo. Te tenés que estudiar el mecanismo de acción, la dosis. Y nadie te dice que casi todas las drogas esas que van a estudiar bajan el colesterol, sin embargo, no todas tienen la misma capacidad de impedir que los pacientes se infarten y se mueran. ¿Qué es lo que importa? Entonces, uno dice, pero si todas bajan el colesterol más o menos, drogas hipoglucemiantes que bajan la glucemia, tenemos un montón. Eso ya me estoy spoileando porque se vienen ahora, ¿no?, la canaglifosina, la ADAPA y todo eso les va a venir ahora. Pero bueno, hay un montón de drogas que bajan la glucemia por igual, pero no todas tienen el mismo impacto en la mortalidad y en cómo le va a los pacientes con diabetes. Entonces, no alcanzan ni los mecanismos fisiopatológicos, ni otra cosa más que es lo que yo acabo de decir, que son los resultados subrogados. Nosotros nos tentamos mucho a decir, si le baja el azúcar le va a ir bien, si le baja el colesterol le va a ir bien, si le sube el HDL le va a ir bien. Y una de las pocas drogas que se probó para subir el HDL, la rama con la droga, la gente se moría más que en la otra rama. Y hubo que discontinuar el estudio. Entonces, ojo con la fisiopatología. Es importante encontrar el mecanismo, pero no es suficiente decir, che, le vamos a dar a este paciente tal cosa porque este paciente tiene activada la cascada, o no sé, tiene una tormenta de citoquinas y esta droga yo leí, ojo con eso. Y después el criterio empírico, ese lo van a escuchar hasta el cansancio, que es el criterio de en mi experiencia, en nuestra experiencia, ¿no? En mi experiencia se hace así. Es un poquito parecido al de autoridad, pero a veces el que cuenta la experiencia ni siquiera es una autoridad. ¿Y qué problema le ven a la experiencia? No a no tomarla en cuenta, nadie puede obviar su propia experiencia, pero a decir que yo le, digamos, acá se opera así porque en mi experiencia les va mejor. O acá doy tal droga para el colon irritable porque en mi experiencia andan bárbaros. O doy
glucosamina para la artrosis, porque los pacientes míos andan fenómenos. ¿Qué problema le ven a la experiencia como fuente para tomar decisiones? Que no es representativa. Y no tiene tanto nivel de evidencia como los estudios. No explica los mecanismos subyacentes. No explica mecanismos subyacentes. Y lo que decía, no es representativa. Por más vasta que sea la experiencia de uno, por más que uno diga, pero yo atiendo en el hospital italiano, atiendo 30.000 pacientes por día. Pero son pacientes que vienen de un determinado lugar. Uno sabe en general cómo le va al paciente que vuelve, pero no sabe cómo le fue al paciente que no vuelve, y por algo no vuelve, o porque le fue muy bien, o porque le fue muy mal. La experiencia siempre es sesgada. Entonces, no es que uno no le puede dar bolilla, es imposible despojarse de la experiencia de uno, pero no basarse exclusivamente en la experiencia. Yo siempre cuento, a lo mejor Manuel, que más o menos como yo de edad se acuerda, pero cuando yo hacía la residencia había una discusión que era si había que dar profilaxis con heparina a los pacientes que tenían una gran cirugía abdominal o una cirugía ortopédica y demás. Entonces ahí decían los cirujanos, no queremos dar profilaxis con heparina para evitar la trombosis venosa porque en nuestra experiencia los pacientes sangran más. Y la gente que venía de la clínica, la medicina interna, decía, che, hay que dar profilaxis porque en nuestra experiencia los pacientes hacen trombosis venosa y tromboembolismo de pulmón. Y los dos tenían razón. El cirujano que está en el quirófano, el paciente sangra más con heparina, eso es así. Y sin heparina hace más trombosis. Ahora, alguien tiene que estar mirando la historia completa y decidir si los pacientes tienen más trombosis que lo que sangran o sangran más que lo que trombosan y cuál es el beneficio neto. Por suerte esta discusión se zanjó, pero se zanjó en función de los ensayos clínicos y metaanálisis que se hicieron. Pero si nos hubiéramos quedado con la experiencia de lo que veía cada uno, era imposible, porque los dos tenían razón. Entonces, esta es la limitación de la experiencia. Y basado, informado por la mejor evidencia disponible, es esto que estamos tratando de proponer, y es que, como insumo importante, tengamos qué dice la ciencia con todas sus limitaciones en el momento que hay que tomar la decisión. También les pido que si en algún momento alguien quiere decir algo, pues yo les doy la palabra, pero si alguien quiere decir algo, levanta. Entonces, la definición de medicina basada en la evidencia, decimos así para achicar, dice, ahí es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones clínicas en el cuidado de los pacientes. Así que esa es la definición convencional. Y lo que es interesante es que a veces en el imaginario está que esto de la medicina basada en la evidencia son médicos que están adentro de una torre de marfil o en algún lugar medio extraño, unos nerds que están metidos en una biblioteca todo el día leyendo cosas. Y la medicina basada en la evidencia empieza con los pacientes. O sea, el motor de la medicina basada en la evidencia es los pacientes, porque tratamos de ayudarlos a veces a lidiar, eso es a menudo, con sus problemas, y para esto es que uno quiere conocer la evidencia, pero es para ponerla al servicio de la atención sanitaria, de ayudar a los pacientes, de ofrecerles lo mejor que la evidencia dice en ese momento. No es esto, ¿no? Gente que nos juntamos en un sótano a analizar papers, no se trata de eso, puede haber gente que lo hace, pero la medicina basada en la evidencia hay que mostrarla como una herramienta, como una gimnasia, una herramienta dinámica, algo que es del día a día en la práctica asistencial. Entonces, muchas veces, así, hace muchos años, cuando nosotros empezamos con la medicina basada en la evidencia, también hace muchos años, digo empezamos porque el movimiento recién empezaba en el mundo y la verdad que en el hospital fuimos de los primeros, la medicina familiar, junto con los cardiólogos. Después el resto se tardó en subir. Pero era muy común que la gente dijera, no, nosotros ya hacemos medicina basada en la evidencia. Y después cuando vas a rascar, más o menos. Entonces, a veces yo les traigo ejemplos así, casi ridículos, pero para que vean cómo a veces
el uso, costumbres, tradiciones, la autoridad del boca en boca, el reciente de tercero pasándole al de segundo, el de segundo de primero y el primero al estudiante que está en la práctica final, se van transmitiendo cosas, ¿no? Entonces, les pongo ahí un paciente joven, acude por dolor y lagrimeo en el ojo derecho, tras, según manifiesta, habérsele metido algo en el ojo, a la exploración con fluoresceína se detecta una pequeña erosión corneal. ¿Saben algo de ojos? Ustedes no. Yo tampoco. Si hay una cosa que no sé cómo aprobé en la universidad es oftalmología. Pero bueno, a lo mejor no importa. O del sentido común o de lo que alguna vez... Bueno. Charán. No importa, jugamos un rato. Entonces yo acá les pregunto, no importa, aunque no sepan nada de ojos, alguno habrá tenido alguna úlcera de córnea o algún familiar. Bueno, no importa, vamos a poner. ¿Quién le pondría antibióticos top? Sí, más. Me da miedo. No, los cables están largos. Si lo acercamos más es mucho mejor, así no estoy. No importa, esto ¿quién le pondría antibióticos tópicos? O sea, alguno tuvo una úlcera de córnea o un familiar si le pusieron. Muy bien. Midriáticos para que repose el ojo. ¿Quién le tapa el ojo con un parche? Qué grande. Bueno, sí. ¿Quién lo cita a las 24 o 48 horas? Y eso no se le niega a nadie. Citan 24 o 48 horas y pautas de alarma, ¿eh? Eso es sello de goma cuando se va de la central de emergencias. Bueno, muy bien. Entonces, pero fíjense que lo divertido es, uno se pregunta, ¿es necesario el parche? ¿No? Esa cosa que se hace, usos y costumbres, todo el mundo se va de una guardia oftalmológica con el parche en el ojo, y uno se pregunta si es necesario el parche. Entonces, bueno, ahí hay de una revista de oftalmología, dice que es lo que se llama una revisión narrativa, ahora en un ratito vamos a ver, dice que el tratamiento con antibióticos midriáticos y el parche sigue siendo el tratamiento principal, sin embargo, hay poca evidencia reproducible para sostener ese tratamiento. Y acá yo introduzco una cuestión. A veces hay evidencia insuficiente, porque nadie la estudió y no sabemos, y a veces hay evidencia de que no sirve. Y eso, ¿no? Es importante que todos reconozcamos la diferencia entre evidencia insuficiente, la verdad que nadie se puso a investigar el parche, lo más sorprendente es que mucha gente investigó el parche, o sea, gente que se motiva con cualquier cosa, claramente. Y ya se sabe que no sirve el parche. Entonces, bueno, después ahí viene toda una cuestión de por qué cuesta desimplementar las prácticas que se hicieron toda la vida y que sabemos que no sirven. Ese es otro capítulo, es para otra vez que venga Mar del Plata, que es cómo cambiamos. Y sobre todo cómo cambiamos cuando hay que desimplementar. Eso es recontra difícil. Por eso paso un aviso, porque no puedo con mi genio. Por eso para implementar hay que subir la vara. Para implementar hay que esperar a tener evidencia de buena calidad. Porque desimplementar después es un lío tremendo, tremendo. Y seguimos haciendo cosas. Entonces, bueno, hay una revisión Cochrane. ¿La conocen a la Cochrane? A la Cochrane. Bueno, hoy van a conocer un poquito, no mucho. Hay una revisión sistemática de tratamiento de úlceras corneales donde el parche en el ojo no tiene ninguna utilidad. Hubo varios estudios, eso es lo conmovedor, ¿no? Gente que... ensayos clínicos aleatorizados, parche sí, parche no. Y bueno, lo que muestra este gráfico es que el parche no tiene efecto en la curación de las úlceras. Una cosa divertida. Y la otra cosa por la que necesitamos esta aproximación crítica y de buscar y de estar alertas es que el conocimiento es fugaz. Hay una frase que se le atribuye a mucha gente, pero no importa quién la haya dicho. Dicen que fue un decano de Harvard cuando sus estudiantes se graduaron, pero no sé quién la dijo, y dijo a los estudiantes, el 50% de lo que les enseñamos no será verdad dentro de 5 años. Lamentablemente no sabemos qué mitad. Entonces, con esa cosa en mente, nadie se puede quedar con lo del grado y cambia, el conocimiento es fugaz. También hay que estar
alerta porque a veces lo que cambia son novedades y a veces lo que cambia son realmente avances. También hay que estar como alerta a eso, ¿no? A los espejitos de colores, o cuando ya Manuel me va a odiar porque le estoy spoileando las drogas que él les quiere enseñar. Pero bueno, en hipoglucemiantes orales teníamos novedades, salían drogas y las salían con bombos y platillos y la industria le daba manija, que eran fantásticas porque actuaban fisiopatológicamente de tal o cual manera. Tenían unos mecanismos de acción divinos, sin embargo, en resultados para los pacientes clínicos eran iguales a la sulfonilurea que usamos toda la vida, que eran bien baratitas, tal vez con menos hipoglucemia, pero surgieron unas familias de drogas últimamente que cambian un poco este paradigma, porque no solo bajan la glucemia, sino que tienen impacto en términos de mortalidad. Bueno, todos esos hipoglucemiantes que salieron todos estos años eran novedades, que no es que uno las tenga que conocer. Esto que estamos asistiendo ahora con los hipoglucemiantes, a mí me parece que es un avance. Entonces hay que diferenciar las novedades de los avances. Muy bien. Entonces, esta idea de la medicina basada en la evidencia es una herramienta para mantenernos al día, a un aprendizaje orientado al problema. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de saber todo a saber cómo buscar todo en el momento preciso. Es imposible saber todo, aún de una disciplina que una vez ¿no? hace una súper especialidad, es imposible. Entonces, esta mirada de, por supuesto, conocer y saber muchas cosas, pero ser un buen gestor del conocimiento, de cómo buscar, de cómo encontrar, de cómo decir no sé y tratar de encontrar la respuesta. Y a toda esta complejidad que vamos a ver, complejidad porque ahora el problema que tenemos no es que falte información, el problema que tenemos es que sobra, ¿no? El problema que tenemos ahora es la infoxicación, la infodemia, la padecimos en la pandemia. Yo creo que la pandemia mostró todos los problemas que tenemos siempre, pero exacerbados, porque fue en un corto tiempo, pero son los problemas de siempre. La bibliografía, la literatura excesiva, de calidad dudosa, se mezclaban cuestiones de terapéutica con cuestiones de pronóstico, con cuestiones de etiología, salían los expertos, o sea, tuvimos todos los líos, pero todos concentrados, y las redes sociales. Así que el problema ahora justamente es la jungla. Cuando yo tenía que hacer algún trabajo, una monografía o alguna cosa por el estilo en la facultad, había una cosa llamada Index Medicus, que era como... Me encanta porque yo hago la analogía de la guía telefónica y ellos nunca vieron una guía telefónica. Entonces no sé muy bien qué analogía usar, pero era una cosa así, gorda en papel, para buscar a mano las citas bibliográficas. Entonces cuando aparece Internet, por supuesto que uno se deslumbra, es el mundo a un clic, pero el problema que tenemos ahora es cómo desentrañar, y un poquito de eso se trata, lo donde ya me voy a meter en un minuto, porque el tema de la búsqueda. Entonces, como dijimos, la medicina basada en la evidencia empieza con el paciente y empieza con una pregunta. Empieza con una duda, con algo que uno no sabe. Y ahí tenemos que diferenciar, ustedes cuando se hagan preguntas tienen que diferenciar dos tipos de preguntas que en general tenemos. Se llaman en inglés del background o del foreground, o podemos decir también déficit globales del conocimiento o pequeñas grietas en el conocimiento. ¿Esto me hacen asienten porque lo vieron? O no, está bien, no, o porque lo conocen, o porque están de acuerdo. Pero las preguntas globales es cuando uno no tiene mucha idea de un tema. No sabés, qué sé yo, te vino a ver un paciente con una enfermedad rara, o a mí que soy médica de familia y me viene a ver un paciente con colitis ulcerosa, no es algo que yo vea frecuentemente. No voy a ir a hacer una búsqueda sofisticada para ponerme a tono con el asunto. Voy a un libro de texto. Y si el libro de texto no es muy nuevito, tampoco es grave. Si yo lo que quiero repasar es las características clínicas, cómo se presenta, la fisiopatología, las complicaciones. No hago una búsqueda sofisticada. Entonces, las preguntas del background son esas preguntas, esos déficits globales de conocimiento. No me acuerdo nada. Supóngase que ustedes están en una guardia y viene un paciente con una erupción que alguien piensa en varicela. Está el residente de primer año que estudió varicela, no se acuerda nada,
y no se acuerda ni el periodo de incubación, ni cómo es el brote, ni cuáles son las complicaciones, tiene un déficit global. Entonces puede ir a un libro de texto o preguntarle al residente mayor a ver si se acuerda cómo era todo esto. Y a lo mejor alguien con más experiencia tiene una pregunta más del foreground o una pequeña déficit. Sabe todo de varicela, pero se pregunta si dar antivirales en la varicela reduce el tiempo de duración de los síntomas, o reduce las complicaciones, o reduce alguna cosa. Entonces, ese tipo de preguntas más específicas, en general van a requerir alguna aproximación más sofisticada a una búsqueda. Entonces, la pregunta, uno trata, y les insistimos bastante, que traten de formularla con esa estructura, que se llama la pregunta pico. ¿Eso lo vieron alguna vez? La pregunta pico lo conocen. Bien, eso es buenísimo, porque nos ahorra tiempo. ¿Alguien tiene alguna como duda con la pregunta pico? ¿No? Es una forma de formular la pregunta de una manera específica. Primero porque nos concientiza qué es exactamente lo que nos estamos preguntando, y ya cuando uno ve la pregunta se va imaginando tal vez dónde es más probable que encuentre la información, qué tipo de diseño de estudio clínico va a necesitar. O sea, uno mirándola, aparte de organizar las palabras clave de la búsqueda, ya se va adelantando y ahora vamos a ver algunos ejemplos, y los vamos a practicar, porque es importante, a veces me como hincha con la pregunta pico, pero ese momento de uno tiene una duda y quiere ir a meter los dedos en Medline, error, porque todo esto que vamos a hablar hoy es cómo no ir a Medline. Así que, y se ganó el corazón del auditorio, porque Medline es muy odioso para el que no es experto. Y estamos diciendo, paremos un minuto antes y pensemos qué nos estamos preguntando. Entonces ahí tengo, las preguntas pueden ser de lo más variadas. Fíjense, yo hago medicina familiar, notarán por la pregunta, si las abuelas que cuidan nietos tienen más riesgo de enfermarse. Hay un síndrome que se llama síndrome de la abuela esclava. Entonces ahí la pregunta pico es si las mujeres adultas mayores de 75 años, paciente o problema, la intervención sería cuidar nietos, y ahí hay que ver después si la bibliografía va a arrojar algo, pero bueno, en comparación con no cuidar nietos, y el resultado es si tienen riesgo de enfermarse, y uno a lo mejor puede acotar a algunas enfermedades, ¿no? Si tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer, lo que uno quiere, y uno ya empieza a pensar qué tipo de estudio va a necesitar. ¿Ustedes están familiarizados más o menos con los diseños? Sí, seguro con los ensayos clínicos. Con los ensayos clínicos, sí, sí, seguro. Algo con las revisiones sistemáticas y metaanálisis, alguito. Pero igual no es Ahora, en general, ustedes que saben mucho de ensayos clínicos, esto ya es de más. A ver, vos que sabés tanto de ensayos clínicos, ¿les parece que es posible encontrar, o sea, sería buenísimo encontrar un ensayo clínico, ¿verdad? Porque todos sabemos que sería buenísimo encontrar un ensayo clínico que haya aleatorizado a las abuelas a cuidar a los nietos, no cuidarlos, y ver cómo les va. Sin duda sería el diseño que nos daría la mejor respuesta. Ahora, ¿ustedes ven probable que encontremos un ensayo clínico de esas características? ¿Quién lo va a financiar? ¿Quién lo va a financiar? Los padres, es una buena pregunta. Si se enferman más, lo financian los abuelos. Y si se enferman menos, lo financian los padres. Acabo de introducir algo. Es más, si lo financian los abuelos, va a dar que se enferman más probablemente, y si lo financian los padres, puede ser que den que se enferman menos. Estoy introduciendo una cosa que no vamos a hablar hoy, pero que es el sesgo de financiamiento. Que todos, la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en la evidencia, los primeros que se avivaron de que era algo que andaba, algo que garpaba la medicina basada en la evidencia fue la industria. Y dijo, ¿quieren evidencia? Van a tener evidencia. Y empezaron a fabricar la evidencia. Bien, porque son los que tienen el poderío para hacer grandes ensayos clínicos. Pero bueno, eso nos metió un lío en la medicina basada en la evidencia. Pero esto no tiene patrocinio, pero nos parece difícil. Entonces, conocen, bueno, ahí hay un poquito de spoiler en la diapo, pero ¿se les ocurre otra manera de investigar esto? ¿De algún estudio? Sí.
Casos y controles podría ser, que ¿cómo sería? Analizaría la situación de abuelas que hayan cuidado a sus nietos y abuelas que no hayan cuidado, a ver si se han enfermado o no. Sí, claro. El compañero describió un estudio de cohortes casi, ¿no? Dijo, vamos a tomar abuelas que hayan cuidado nietos, abuelas que no hayan cuidado nietos, y vamos a ver, habría que seguirlas en el tiempo si se enferman. Eso es la cohorte, que es una buena manera a veces de evaluar este tipo de preguntas. Ensayos no. Y después están los casos y controles, que decían allá atrás, que sería... Sí, que empecé ya de abuelas enfermas y vea si estuvieron expuestas a cuidar a sus nietos. Bien. Tampoco es motivo de hoy con todos los, como dicen los gringos, los however, los sin embargo, que tienen las conclusiones que uno puede sacar de un estudio de casos y controles, pero ese es un buen punto de partida. Muy bien, así que sabemos que ensayo acá no vamos a tener. Perdón. Sí, sí. Una pregunta, ¿y por qué no ensayo? ¿Por qué no ensayo clínico? Ah, porque, claro, Porque yo lo planteo, pero me doy... ¿por qué no? Yo dije un ensayo clínico no vamos a encontrar. ¿Por qué? Un poquito más fuerte. Que si van a generar un daño, por ejemplo, enfermar a la abuela, no tendría bastante ética. Bueno, por eso, están bien las dos cosas que surgieron. El compañero dice si le vas a producir un daño. Cuando uno aleatoriza, desde el punto de vista ético, lo que hay es lo que se llama equilibrio clínico o equipoise, ¿no? Uno no puede aleatorizar si ya no podemos aleatorizar a fumar y no fumar. Ya no se puede. Sin duda sería la mejor evidencia, pero ya no se puede y ya no es necesario. En este caso, si nosotros realmente hay una duda razonable en el conocimiento acerca de que esto es dañino, se puede aleatorizar desde el punto de vista ético, digo. Lo que trae la compañera es que no se puede desde un punto de vista práctico. ¿Cómo haces? O le fabricás nietos, o la otra cuestión, vos estás aleatorizando a una conducta que, ¿cómo es? Y si no se puede aleatorizar, si a la abuela que le toca cuidar nietos es una mujer que es la CEO de una compañía de General Motors, o sea, es muy difícil aleatorizar una intervención que tiene tanto componente de la vida de la gente. Ya es difícil aleatorizar a cambios de estilo de vida, comillas más simples, dieta, ejercicio, que eso es un lío. Aleatorizar a cuidar nietos o no cuidar es muy complejo en la vida real, ¿no? Pero podría ser éticamente aceptable si uno no sabe. Lo que no se puede aleatorizar es lo que uno ya sabe que es dañino. Pero si uno tiene duda y el estado del arte del conocimiento dice la verdad no sabemos, por eso se aleatoriza una droga contra otra, una droga contra placebo, droga contra tratamiento quirúrgico. Después nos enteramos de que a una rama le fue peor, pero a priori no sabíamos. Muy bien. También otro ejemplo, si los pacientes con otitis media aguda pueden ser tratados con antibióticos versus analgésicos, y si el resultado del efecto es complicaciones, tiempo de duración de los síntomas, y acá sí uno piensa que puede llegar a encontrar un ensayo clínico aleatorizado que haya aleatorizado a infantes a una cosa más expectante con analgésicos versus antibióticos. Bueno, practicamos ahí un poquito de preguntas pico, pero voy a estar atenta al horario. Son las 10, empezamos y cuarto, ¿no? No, y todavía los veo despiertos, ya cuando haga y no conteste nadie, salimos. Entonces, fíjense, traigo también así como el parche casos donde el criterio de autoridad, la experiencia y la no sé qué, a veces meten lío. Dice que un hombre de 33 años acude a urgencias con dolor abdominal agudo en el epigastrio de unas 2 horas de duración. El dolor empeora con los movimientos mientras va conduciendo hacia el hospital. Recientemente tuvo un traumatismo en su pierna, por lo que ha estado tomando grandes cantidades de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides en cantidades industriales. Presenta la exploración un abdomen rígido con dolor a la palpación. Debido al intenso dolor, requiere, o ustedes que lo están entendiendo dicen, la verdad le podríamos dar un analgésico a este hombre, pues está muerto de dolor. Pero el residente le dice, el residente mayor, le dice que no puede suministrarle ninguno hasta que no sea evaluado por el cirujano de guardia. Que todos vivimos esta situación. O sea, bueno, ustedes no sé si conocen esta cosa, pero ¿por qué creen que viene esta cosa basada en la autoridad de que no se pueden dar analgésicos en el abdomen agudo? Se camufla. Sí. Me gusta porque dijiste se camufla. En general el auditorio dice o se camufla o se enmascara.
son las palabras que, ¿no? Y vos le pones a Medline en mascara y te hace danger. Bueno, y a lo mejor esto que siempre se hizo así, se enmascara el cuadro, a lo mejor no. Y si no fuera así, no, pues parece medio contraintuitivo que un tipo que está muerto de dolor uno no pueda hacer algo para aliviarlo. Hasta que no venga el cirujano que vaya a saber por dónde anda el cirujano. Por supuesto que si esto retrasara el diagnóstico, aumentara las complicaciones, pero ¿es así? Pero ¿cómo sería la pregunta pico de este paciente? ¿A qué población o qué pacientes nos estamos refiriendo? ¿Cómo lo llamaríamos? Pacientes con abdomen agudo, con dolor abdominal agudo, muy bien. O paciente con abdomen agudo. La intervención sería dar analgésicos versus no darlos. Y el resultado, en máscara no podemos poner nada. ¿Que se llegue al diagnóstico correcto? Puede ser error, sí, uno quiere ver si haciendo una cosa versus la otra hay más errores diagnósticos, complicaciones quirúrgicas. O sea, el resultado que se pregunta es el resultado que a uno le interesa. A veces a uno le interesa más de un resultado. Pero podría ser el tiempo a la cirugía, en el caso, ¿no? Cualquiera de esas cosas se puede uno preguntar. Se van a sorprender de lo que el resultado clínico que se valora puede ser dificulta el diagnóstico, aumenta las complicaciones quirúrgicas, retrasa la cirugía cuando está indicada. Muy bien. Una pregunta pico recién que vimos que es una pregunta de terapéutica, de intervención, que idealmente se va a contestar con un ensayo clínico. Mañana tengo citado a Luis. Luis es un paciente joven, informático, que un mes antes había enviado urgencias por pérdida brusca de la visión. Le habían diagnosticado una neuritis óptica, aunque hasta ahora se ha negado a tener más información, sé que mañana me preguntará por la posibilidad de tener algo peor. El paciente preocupado por el pronóstico, y el paciente tiene una resonancia magnética con unas 10 lesiones desmielinizantes ahí en el sistema nervioso. No sé si saben, escucharon hablar de estas cosas, de esclerosis múltiple, de neuritis óptica, pero igual no es tan importante el contenido en sí. Pero algo les tengo que decir, la neuritis óptica puede ser la primera manifestación de una esclerosis múltiple, y acá lo que estamos tratando de estimar para informar al paciente es cuál es la probabilidad o el riesgo de progresar a una esclerosis múltiple o no. Y yo ahí pongo un dato que es que la resonancia tiene lesiones desmielinizantes. Entonces, a lo mejor, como no conocen el tema, les cuesta hacer la pregunta, pero lo vamos a intentar. ¿De qué población estamos hablando? Sí, a ver, pacientes. Sí, ya sabemos un poco más. ¿No? Pacientes con neuritis óptica. Ya sabemos que el paciente tiene neuritis óptica. Paciente con neuritis óptica. Acá no hay una intervención, uno tiene un dato de la clínica y los estudios complementarios que es más de 10 lesiones o lesiones desmielinizantes en la resonancia magnética, comparado contra personas que tienen menos de 10 lesiones, supóngase, y el resultado clínico que queremos valorar de ir a una desmielinizante esclerosis múltiple. Es una pregunta de pronóstico, como decíamos antes, y muy bien ustedes dijeron, paciente o problema, pacientes con neuritis óptica. En este caso no es una intervención, sino son lesiones en la resonancia magnética que desarrolle esclerosis múltiple clínica. Esta es una pregunta de pronóstico. Tampoco la vamos a encontrar en un ensayo clínico, excepto que, porque en este caso en particular pasa que haya habido algún ensayo clínico, y a veces el ensayo clínico lo que prueba es una intervención, pero también describe en las ramas las características de los pacientes y hace alguna aproximación. No es la pregunta que se quiere contestar el ensayo, pero a veces hay información de esta. Muy bien. Entonces, listo. Logramos convertirle el problema en preguntas. Recordar preguntas del background, libro, preguntarle a alguien. Y preguntas de estas más específicas que van a requerir, a lo mejor, ir a buscar a un lugar más preciso. Sí, por eso, esto no es tan así que podemos seguir. Nadie está maquillando ni bostezando, pero yo estoy bla, 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 bla. Bueno, ¿dónde buscan información? Acá no queremos la respuesta políticamente correcta, queremos las respuestas reales.
porque todos buscamos en Google, así que o sea, digamos todo. ¿Dónde buscan información los médicos y los estudiantes de medicina? Después los médicos cuando estamos, ¿dónde buscamos? La verdad, piensen amplio, no piensen en... ¿Dónde buscamos? Tenemos dudas, ¿qué hacemos? Wikipedia. Preguntarle a los pares. Yo estoy en un hospital enorme, salgo al pasillo, grupo de WhatsApp, eso, che, ¿qué estamos dando para la leucemia crónica? Más o menos. Preguntas silvestres del estilo que hice yo recién, ¿no? Che, ¿qué estamos dando? ¿Cómo se diagnostica? ¿A quién? ¿No? Así que a los pares, el pasillo, uno busca información. Estamos apelando a un criterio de autoridad, suponiendo que el que está al lado sabe más que uno, que a veces porta así, pero no sabe mucho. Pero ahí buscamos información en los libros, dijeron, por supuesto. Aplicaciones como, por ejemplo. Hay una de antibióticos, bueno, ahora está buenísimo, ahora empieza a surgir toda esa... No, empieza a surgir, hay muchísimas aplicaciones basadas en evidencia que están buenísimas para temas puntuales. Eso que vos decís, por ejemplo, que me viene a la cabeza, la aplicación de la Fuerza de Tareas Americana en prácticas preventivas está buenísima porque en la aplicación vos decís, bueno, ¿qué hay que hacerle en el examen periódico de salud a un adulto, a una señora embarazada? Te dice el grado de recomendación. Entonces, cuando uno, excepto para la aplicación que les voy a mostrar al final, que es todo esto que estoy hablando, bla, 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 para mostrarles la posta al final, en general, para usar una aplicación, es temática la aplicación, ¿verdad? O sea, es la de la Fuerza de Tareas Americana, es una de antibióticos de la SADI, hay una que tienen hecha, hay millones, ¿no? Que tienen hechas los endoscopistas en la Argentina, que es para cada cuánto tenés que hacer videocolonoscopía de acuerdo a los hallazgos del pólipo, pero tan basadas en evidencias, tan buenísimas, pero ya son temáticas. Vos tenés que saber que ahí adentro vas a encontrar la respuesta a esa cosa. Cuando es más que no sabés que hay una aplicación, pero las aplicaciones, por supuesto. Así que los libros, los colegas, ¿y dónde más? ¿Consensos? Buscamos con los consensos, que eso, bueno, hay que tener, ahora vamos a ver un poquito, repasar la pirámide, las 3 pirámides de evidencia les traje. Ya no estábamos con una, tenemos 3 pirámides de evidencia. Los consensos, con todo lo que se implica, ¿no? Los consensos de expertos son consensos de expertos. ¿Se acuerdan? ¿No? Que el experto... Todavía no lo definí, está la diapo de qué es un experto. ¿Y dónde más? Buscamos artículos científicos y eso los buscamos porque ¿cómo accedemos? En mi época era con el Index Medicus ese odioso y ahora ¿cómo accedemos a los artículos? En Internet. ¿Y en Internet a través de qué buscador? ¿Cómo? ¿Cielo? ¿En Cielo? PubMed. Intramed, que son... ¿Bien? Biblioteca Virtual en Salud. Y en Google buscamos. Yo solo busco en Google. Todos googleamos. Muy bien. En general ustedes dijeron una serie de cosas que algunas son buscadores y otras son recursos. A veces es que sea tan importante saberse todo al dedillo, pero uno tiene que tener una idea de qué está haciendo. Está poniendo una lupa a través de la cual va a buscar en un lugar o está buscando adentro de un lugar. Pero no porque sea súper importante, recontra importante, pero tener un mapa de eso. Cuando uno busca en Google, que es como dicen los chicos, ¿y eso quién lo dice? Está en Internet o está en Google. Está en Google es más incorrecto, porque Google lo que hace es un buscador. El tipo lo que hace es capísimo, pero lo que hace es buscar y busca adentro de un montón de cosas que ustedes dijeron. O sea, es un buscador de la gran 7. El problema que tiene Google, ahora lo vamos a ver, es extraordinario, porque Google se mete adentro de la National Library, especialmente el Google académico. O sea que vos cuando buscas con Google estás buscando en Medline, estás buscando en Cielo, si buscas en español sobre todo, estás buscando en Intramed, porque te puede aparecer un enlace que esté en Intramed. O sea,
si no fuera la catástrofe que tiene Google, de la gran cantidad de lo que aparece, especialmente en el Google, que no es académico, la basura y todo eso, es maravilloso. Entonces, Google es un buscador, pero está mirando adentro de un montón de lugares que ustedes dijeron que son recursos, que son los lugares donde los documentos están, que es PubMed, no es donde están los documentos, los documentos están en Medline, que es la biblioteca, ¿no? Y PubMed es, otra vez, el buscador más conocido que nos permite acceder a esos documentos. Entonces, simplemente tener en claro qué son las fuentes. De acá, de esto que ustedes dijeron, salió todo. Alguien dijo artículos originales, esa es la fuente. Uno quiere encontrar los artículos originales. ¿Cómo? Y ahí va con un buscador. Un buscador que idealmente busque en los lugares donde se almacenan los artículos originales, que es, por ejemplo, Medline o la biblioteca, ¿cuál nombraron por ahí? La Biblioteca Virtual de Salud, etc. Entonces, esto que dijimos, la experiencia clínica, el sentido común, los libros de texto, las revisiones narrativas, las consultas con expertos, con todos los líos que esto puede tener, sobre todo para preguntas pequeñas o del foreground o en temas, digamos, uno no puede ser experto en todo, pero ustedes van a tener el día de mañana, van a tener una especialidad y ustedes en la especialidad ustedes van a saber cuáles son los temas calientes que se están investigando, que se actualizan permanentemente y que el libro de texto los va a dejar a pie de los temas que están más sedimentados. Y dentro de un mismo, supónganse, damos el ejemplo de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, la fisiopatología, cómo se hace el diagnóstico, eso está recontra sedimentado, no creo que cambie, no sé, nunca más, qué sé yo. A menos que se haga diagnóstico con el fondo de ojos de la insuficiencia cardíaca, ya está. Que el tratamiento base de la insuficiencia cardíaca probablemente no cambie porque la evidencia es muy sólida, es muy contundente, pero uno sabe que ahí pasan cosas en la insuficiencia cardíaca, que se están investigando nuevas drogas, entonces cada uno en su especialidad tiene que saber dónde el libro lo va a dejar a pie, porque sabe las cosas que se actualizan. Y sobre todo, cuando no sea algo que uno conoce mucho y la pregunta es muy chiquita, probablemente el libro los deje con una ambigüedad y no les termine de contestar. Hablando de cosas que no van a cambiar, creo que se está desarrollando el Congreso de Cardiología, el europeo o algo así, y hay todo un cuestionamiento de si la aspirina en prevención secundaria, en los pacientes que tienen estatinas, hay que darlas de por vida o no. O sea, cosas que uno también no piensa que ya está la aspirina, pero los primeros estudios los pacientes no estaban tan bien estatinizados, y bueno, no ser una cosa que hay que dar al principio y después discontinuar, bueno. O sea que siempre hay que mantenerse muy bien. Y después está el experto. El experto es una cosa recontra peligrosa. Sé que estoy hablando atentando contra mí misma, pero el experto es una cosa peligrosa. Porque, ¿qué es un experto? Es alguien que viene de afuera y trae diapositivas. Porque al final, ¿no? Acá dicen que es una charla con expertos. Ustedes, qué sé yo, les dijeron que viene a Buenos Aires, él dijo que es una buena persona, que es jefa ahí de un hospital, pero la verdad, que nunca sabés bien si no es esto. Este es el experto solitario. Y después tenemos el experto en manada, que son los consensos, esto es bastante más peligroso. Entonces, así, para arrancarles una sonrisa, es cuidado con los expertos. Es cuidado con los expertos, nada más, de dónde, por qué es experto, en qué se basa. Tiene que ser explícito y transparente, es decir, bueno, yo recomiendo que tratemos la esclerosis múltiple con tal droga, que muestre los ensayos clínicos, o sea. No sé, el ejemplo más claro para mí es el PAP. Tipo, yo le hago PAP a todas las de 21, 22, porque en mi experiencia, tipo, te hacen un carcinoma invasivo. Bueno, bueno, exactamente, en mi experiencia, o no, yo sigo después de los 65 porque una vez encontré un cáncer in situ a los 78. Y el daño que le hiciste a la pobre señora de 78 años, encontrar un carcinoma in situ que no le da la vida para matarla. Bueno, eso, claro, bueno, porque en mi experiencia, entonces,
porque el experto, muchas veces el experto lineal, en este caso los urólogos son más propensos a pedir, bueno, discutamos con la evidencia, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero ojo con el experto. Y uno ve, lamentablemente, porque a veces cuando yo, por ejemplo, con el caso de la vitamina D, que es un punto así que, un núcleo psicótico que tengo, la vitamina D, porque no puedo entender cómo llegamos al despropósito de que todo ciudadano tiene dosada la vitamina D, es una cosa insólita, y sustituida, toda la ciudadanía porque todos les da bajo. Pero vos vas a veces a los congresos, y les juro, hay un experto arriba del escenario y ve gente anotando, pero anotando, está bien que uno tome, pueden seguir anotando, Che, dijo que no anoten, bueno, saquen foto, hagan algo, no, uno puede, pero anotando con esa cosa de, sin crítica. ¿Saben lo que me pasó? En la pandemia, no sé si alguno tuvo la desgracia de meterse, yo me metí para ver qué era la secta, la gente que hablaba de la ivermectina, los científicos argentinos que hablaron de la ivermectina. Entonces me metí en un webinar, yo no les puedo explicar. O sea, el hombre decía la dosis, todo, qué sé yo, y la gente levantaba la mano y preguntaba, pero ¿y las 2 gotas cada 8 horas? Una cosa, acrítica totalmente de un tipo que alguien dijo que es un experto, había que googlearlo 2 minutos para ver que no había publicado nunca, o sea, viste, ahí sí, experto era alguien que venía de afuera, traía diapositiva, ivermectina, y la gente anotaba, entonces, a esa anotación, me digo, no que uno tome notas y después le sirva para repasar y eso, es anotar como si fuera una religión de todo lo que está diciendo el otro para mañana salir a hacerlo. La ivermectina fue una payasada, una cosa tremenda. Bueno, muy bien. Entonces, y finalmente vamos a estas fuentes de información que usamos los médicos, que son las ideales cuando tenemos preguntas chiquitas, una pequeña grieta en el conocimiento o un tema que se actualiza. Entonces yo les prometí que voy a tratar de ayudarlos con algunos atajos para búsqueda de información para que no tengan que ir a Medline, no porque Medline sea malo, Medline es excelente, pero es complejo de buscar cuando uno no es muy experto en búsqueda en Medline. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago experto en búsqueda en Medline o veo si usando algunos atajos, que es de lo que se trata las herramientas que yo les traigo? Sepan que la ley de Murphy con la información rige con su máximo esplendor a ustedes, a mí, a los profes. Y la ley de Murphy en información dice, la información que uno tiene no es la que quiere. La información que uno quiere no es la que necesita. La información que uno necesita no es a la que puede obtener y la información que uno puede obtener es más cara que lo que uno puede o quiere pagar. Esto es así. Siempre o casi siempre. Así que esto es tipo grupo de autoayuda. Nos unimos de las manos todos y nos queremos y sabemos que esto va a pasar. Pero bueno, vamos a tratar de que pase menos. Y un poquito para que les traje este círculo, este diagrama, para que empezar a pensar en esto que yo les decía antes. Es un recurso, es una fuente, es un buscador. Cuando yo entro en ¿dónde estoy entrando? No es que uno tenga que ser un experto en eso, pero sí preguntarse. Entonces fíjense que básicamente en Internet prácticamente está todo. Internet como tal, ¿no? En la web. Cuando uno busca en Medline, está buscando con PubMed, adentro de Medline, que es una base de datos donde están todos los artículos ordenaditos en fila de algunas revistas, muchas, pero no todas, porque son las revistas que se indexan, o sea que la Biblioteca Nacional de Estados Unidos dice, esta califica. Y para acceder, todos los que tenemos alguna revista, queremos que alguna vez nos las indexen en Medline, tiene muchos requisitos de todo tipo, editorial, de revisión de pares, de periodicidad, cantidad de artículos originales, bla, bla, un montón de requisitos para que Medline diga, sí, te ponemos adentro. Revistas argentinas no hay muchas, hay algunas. Entonces, saber que cuando uno está buscando en PubMed, está buscando en una parte de lo que está en Internet, pero adentro de una base de datos que lo que tiene es que está muy ordenada. Es una base de datos, así para un OBSE, maravillosa, pero está buscando en ese universo.
de publicaciones fundamentalmente en inglés, muchas provenientes de Estados Unidos y de muchas, pero no todas las revistas existentes. Nosotros no usamos mucho Embase porque es paga, pero es otra base de datos y tiene alguna intersección con Medline, o sea, hay artículos que se van a recuperar en ambas bases de datos y otros que no. No vamos a usar Embase. Esto es con la idea de, va más allá del... Después está Cochrane. Cochrane, que la colaboración Cochrane es una colaboración internacional de personas que se dedican a hacer lo que llaman revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Eso saben lo que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis? Más o menos. Que no son los únicos en el mundo que hacen revisiones sistemáticas. Ustedes el día de mañana se pueden juntar 2 o 3 y hacer una revisión sistemática. Las revisiones Cochrane lo que tienen es ciertas características y por cómo es la organización, por cómo son sus no vínculos con la industria y sus políticas de conflicto de interés, que si vos sos autor y declarás, qué sé yo, que que te pagaron un pasaje a un congreso, o sea, es muy estricta con las cuestiones de conflicto de interés, y Cochrane produce revisiones sistemáticas. Y lo que tiene de bueno es que si uno encuentra una revisión sistemática Cochrane que es concluyente, todos estamos más o menos tranquilos de la evidencia, de la certeza de la evidencia, de la confianza en los resultados y demás. Yo a veces cuando digo esto, digo, ¿no estaremos reemplazando unos expertos por otros expertos? O podrían preguntarme ustedes, cuando vos decís, Cochrane es un sello de calidad, y la diferencia es que Cochrane es explícito y transparente en sus métodos. No es que dice, nosotros hacemos revisiones sistemáticas y somos unos capos. Ellos dicen cómo las hacen, cómo es la evaluación de la evidencia, cómo es la política de conflictos de interés de los autores y de quienes integran. Esa es la diferencia. Si todos los expertos fueran así de transparentes, también yo les diría, confíen en fulanito, porque cuando dice algo, hizo todo este proceso antes para decir lo que está diciendo. El problema es que el experto es una caja negra, vos no sabés cómo hizo el proceso para decir lo que está diciendo. Entonces, por eso lo digo con tranquilidad, pero ojo esto, ¿no? No cambiar un experto por otro experto. En este caso lo podemos cambiar con confianza, por esto que yo les digo. Cochrane tiene una biblioteca en la web donde fundamentalmente almacena las revisiones sistemáticas de metaanálisis que ellos producen y tiene una versión en español porque hay Cochrane iberoamericano. Yo en el Instituto del Hospital Italiano somos Centro Cochrane, así que es algo que como que conozco de cerca, ¿no? Uno cree que Centro Cochrane, hay unos nerds que están ahí. El coordinador del Centro Cochrane del Instituto del Hospital Italiano es un kinesiólogo que hace kinesiología en cuidados críticos y se la pasó en la pandemia, digo, para que asistiendo pacientes, y además el coordinador del Centro Cochrane nuestro. Y esta es otra base de datos, no tiene una gran importancia, no la usamos mucho. Y ahí está Lilacs. Lilacs, ¿la usan? ¿La conocen? Sí. Lilacs es una base de datos, como si fuera Medline, pero de literatura de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, fundamentalmente el idioma que predomina es el español, también hay portugués, pero muchas veces cuando uno necesita evidencia local o de problemas de salud que a los gringos les importan poco, algunas enfermedades endémicas, desde el Chagas o hasta lo mejor que la fiebre hemorrágica argentina, digo, no sé. Bueno, es una base de datos que vale la pena buscar. O cuando uno busca a lo mejor aspectos vinculados con las universidades, que uno cree que tienen un componente local o regional importante, vale la pena buscar en Lilacs. Muy bien. Entonces, yo ahora lo voy a mirar de otro lado, que es ¿por qué los médicos buscamos? O sea, retomo lo de la pregunta, pero también hay una cosa que hay, como decimos, digamos todo, hay una manera informal, casi con fines recreativos, ¿no? No tenés nada que hacer un sábado, ya te viste toda la serie, no. Que es una cosa medio de navegar para ver qué hay de nuevo, uno tiene sus sitios, ¿no? Que va chusmeando, o sea, que no tiene una pregunta en la cabeza, pero querés ver qué onda. Esto pasa, les voy a decir cómo lo hacíamos antes y les voy a decir cómo se puede hacer ahora. Es muy placentero, o sea, lo que nos gusta esto de ver qué anda pasando es placentero, no es necesario que todo el mundo lo haga.
en lo que hicimos foco de forma dirigida en busca de respuestas a las preguntas que han surgido, de lo que venimos hablando hace una hora. Pero hay otro motivo para hacer búsquedas, si a ustedes se van a enfrentar con esto, que es la evaluación de la literatura existente antes de embarcarse en un proyecto de investigación, que es lo que se llama conocer el estado del arte. Y es una forma de buscar muy distinta. Si ustedes van a hacer un proyecto de investigación, necesitan saber qué se sabe del asunto para ver si lo que van a investigar ya no lo investigó otro. Si ustedes tienen que hacer una tesis, si ustedes tienen que hacer una monografía, si ustedes tienen que a lo mejor hacer una presentación en un congreso, es una forma distinta de buscar. Entonces, empezamos a ver cómo los profesionales de la salud llegamos a la necesidad de buscar de distintas maneras. Hicimos mucho hincapié en la búsqueda, de esa no se salva nadie porque pacientes vamos a atender todos. Y la primera es, bueno, es cuánto te gusta, y la tercera, bueno, muchos de nosotros vamos a tener una vida académica y vamos a necesitar saber cuál es el estado del arte de una cosa, y se busca todo de manera muy distinta. Esto de chusmear, esa no soy yo, pero yo lo hacía, yo iba a la biblioteca cuando era residente, había una batea con los últimos números de muchas de las revistas que está suscrita a la biblioteca, estaba el Archives of Otorrinolaryngology, ese no lo miraba, pero estaba el New England, el JAMA, The Lancet, y ibas a la biblioteca una vez cada 15 días y hojeabas, ¿no? Esa cosa de, bueno, ver qué onda. No. Eso hoy se puede hacer de una misma manera, sin perder la costumbre, con los alertas. Esto lo digo para los que quieren. O sea, uno puede recibir en su mail, vieron el índice de las revistas que uno quiera, o configurarse alertas. Yo les voy a decir ahora de un sitio de la Universidad de McMaster que, de acuerdo a la especialidad, bueno, esa cosa, te llega a tu correo, lo abrís, miras, uy, mira qué interesante, cosa que sí, cosa que no. Es algo, y lo puedes compartir en las redes sociales, y ya metes a los otros a discutir el paper, y bueno. Entonces yo acá está mi correo, como uno recibe el JAMA, por ejemplo, y te pone qué hay de nuevo en el JAMA, y nada, lo mirás, chusmeás, hay cosas interesantes y otras cosas que no tienen nada que ver con uno. Y estas alertas, que son unas alertas que hace la Universidad de McMaster, son súper interesantes si se meten. Después, todos estos recursos, primero que les dejamos bibliografía donde tienen todos los recursos y explicitado qué es cada cosa, pero estas alertas en evidencia son muy interesantes porque lo que hace esta gente en McMaster es algo que ya me voy adelantando, que es resumir artículos interesantes. Ellos hacen voy a chusmear la biblioteca, tienen un ejército de gente, seleccionan de las revistas lo que es de mejor calidad y que pueda llegar a tener más impacto, lo resumen y aparecen comentarios. Entonces ya hicieron un trabajito que la verdad, y uno puede configurar de qué especialidad quiere que le lleguen las alertas. Entonces ahí llegaron alertas, me llegaron, esto es de ahora, del 22 de agosto, y ahí había entonces uno chusmea, y algunos títulos no te interesan en lo más mínimo, pero había uno que decía eficacia y seguridad de la liraglutida, 3 miligramos en pacientes con sobrepeso y obesidad, con y sin diabetes, una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, es un tema que está en el tapete, los pacientes con obesidad son de difícil manejo, no tenemos muchas herramientas. Dije, bueno, voy a chusmear, clic en el coso, y te sale una cosa así, que es un resumen del trabajo, muy bien resumido, pero que no es fumarse todo el paper. De todas maneras, tenés el enlace, fíjense, dice ahí, acceso al full text de quien lo publica, verlo en PubMed y leer los comentarios. Y ahí están los comentarios. O sea, estos de Evidence Alerts tienen comentadores. Yo en un momento fui comentadora, después te propones y nada, los tipos verifican algunas cosas. Entonces, comenta un endocrinólogo, a veces un médico de familia, un internista, qué le parece el estudio. Y el estudio está rankeado. Relevancia para la práctica, fíjense que tiene muchísimas estrellas. Y en novedad, un poquito menos de estrellas porque ya veníamos sabiendo que la liraglutida tiene eficacia y seguridad en estos pacientes. Pero bueno, es un gran recurso, tanto para alertas como un gran recurso donde ir a buscar artículos originales que estén resumidos y comentados. ¿Qué pasa? No están todos los artículos originales como están en Medline / otras bases de datos, pero muchas veces está muy bien.
Y yo, si uno es muy curioso, quiere ir a ver, hace clic en el enlace, teníamos suerte que estaba texto completo, y va a ver todo el artículo de eficacia. Entonces fíjense, a partir de una alerta, pero esto no fue una pregunta clínica, estoy chusmeando, me estoy actualizando, me dedico 2 horas por semana a ver qué onda, pero bueno, es una manera también de mantenerse al día. Perdón, ¿es gratuito de Webmaster? ¿Cómo? Sí. Sí, hay que loguearse, pero es gratuito. Muy bien. Entonces, teníamos esa manera de buscar que era así, chusmeando, a ver qué onda. El enfoque más dirigido, que es el que hablamos toda la primera hora de tratar de buscar una respuesta que podamos aplicar directamente al paciente. Y cuando uno encuentra esa información confiable, y ahí, bueno, hay que tener cierto ojo de decir, bueno, encontré un metaanálisis Cochrane reciente que me dice que tal droga, y ya está, uno no busca más. ¿Qué más vas a buscar? O encontrás un gran ensayo clínico aleatorizado de muy buena calidad, más o menos reciente, que uno le pasa en la lista de cotejo y decís, ya está, es una respuesta definitiva o va a ser la mejor respuesta. No sigo buscando y buscando y buscando. Ahora, si uno le encuentra un artículo de 1930, y no, claramente, a menos que sea, no sé, penicilina para la sífilis, que alcanzaría con un artículo de 1950 y pico, es raro que eso pase. Y finalmente, esto de cuando uno tiene que identificar el conjunto de investigaciones, probablemente vamos a necesitar ayuda. Hay bibliotecarios en salud. En la universidad hay biblioteca y hay bibliotecarios, ¿saben? Biblioteca sí. Debe haber. Y la biblioteca tiene recursos, la biblioteca está buena para acceder a sí, pero bueno, pero los medios ahora son electrónicos, digo, hay mucho de la biblioteca, no sé si en lo que me refiero tiene suscripciones, es muy caro, y no les cuento ahora, mantener una biblioteca médica con suscripciones. Toneladas de dólares, o sea, no les puedo explicar lo que es. O sea, el hospital tiene una biblioteca importante, es una proporción del presupuesto tremenda. Mantener las suscripciones a todas las revistas que son pagas, más algunos otros recursos, son carradas y carradas de dólares. Pero bueno, los bibliotecarios, ahora con la cosa virtual, contactar bibliotecarios que sean, ahí sí, no yo, sino expertos en búsqueda bibliográfica. O sea, uno puede empezar, pero a veces cuando uno hace afirmaciones tales como no existe hasta el día de la fecha bibliografía de tal cosa, y para afirmar eso hay que estar bastante seguro. Y a veces uno necesita que alguien le dé una mano para, estamos seguros de que estamos afirmando eso. Muchas veces uno se salva y dice, se pone, en nuestro conocimiento, esta es la primera investigación, sí, con eso en mi conocimiento, pero la verdad que es un papelón, si en tu conocimiento estás haciendo un trabajo de una cosa y resulta que decís que no hay. Digo esto último y nos vamos. Dije que iba a traer varias pirámides. ¿Ustedes vieron pirámides? Sí, de jerarquía probablemente hayan visto esta casi seguro, esta es la pirámide como clásica de la evidencia, donde arriba de todo como un nivel de evidencia más confiable están las revisiones sistemáticas y metaanálisis, después vienen los ensayos clínicos controlados aleatorizados, después los pseudocohortes, los casos y control, la serie de casos, los reportes de casos y algunos ponen las recomendaciones de expertos ahí abajo de todo. Esto, ahora la vamos a romper un poco esta pirámide, pero aun cuando no lo habíamos roto, ¿se acuerdan que de acuerdo al tipo de pregunta, no siempre es necesario un ensayo clínico? O sea, esta pirámide está muy orientada a la terapéutica. El ensayo clínico es la evidencia que uno necesita, que quiere y necesita, y es la que exige cuando se habla de intervenciones. Pero cuando hablamos de factores pronósticos, probablemente el mejor diseño posible es el estudio de cohortes y segundo escalón el casos y controles. O sea que esta pirámide está bien, muy orientada a terapéutica y está bien, pero deja muy atada la calidad de la evidencia al diseño del estudio. Y la calidad de la evidencia es un diálogo
entre el diseño del estudio, o sea, el diseño tiene cierta fortaleza que es inherente al diseño, pero un ensayo clínico puede ser muy malo si le pasan cosas. Entonces, la nueva pirámide trata de dar cuenta de ese diálogo entre la fortaleza por diseño, pero ponerlo a dialogar con que si el ensayo es medio trucho. Entonces, es esta pirámide. Esta pirámide, no, es que si siempre mostramos la misma pirámide nos aburrimos. Entonces inventan pirámides, le agregan pisos. Pero esta tiene su razón de ser. A veces uno cree que en esas cosas hay como un embelezamiento, en una cosa que es media. Pero esto es interesante. Fíjense que lo primero que pasa es que las revisiones sistemáticas las truncamos. ¿Y por qué? Porque la revisión sistemática tiene adentro estudios. Y tiene la calidad de los estudios que tiene adentro. Entonces, ojo, porque si una revisión sistemática, los estudios que encontró son todo medio truchelli, y yo a lo mejor prefiero el día de mañana un excelente ensayo clínico que aborde esa pregunta y no esa revisión sistemática que tiene todos los estudios medio truchelli metidos adentro. Entonces, ahora vamos a ver dónde las ponemos a las revisiones sistemáticas, pero salen de la punta de la pirámide por la sencilla razón de que están nutridas de estudios. Y están nutridos de estudios que pueden ser buenísimos o de estudios que pueden ser una porquería. Entonces, los sacamos. Y miren lo que pasó con las rayas. Antes eran así. Y ahora las rayas están onduladas. Esto que, yo creo que llego. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos dice, el ensayo clínico por diseño es la evidencia más fuerte. Pero guarda que si le pasan cosas al ensayo clínico, puede bajar en la confianza que tenemos en la evidencia si al ensayo clínico le pasan cosas. Cosas como cuáles, sesgos, distintos tipos de sesgos, que la evidencia sea indirecta, cosas que le pueden pasar. Y las cohortes, que clásicamente, por supuesto, nunca llegan hasta acá arriba, pero fíjense que si al ensayo clínico le pasan cosas muy graves y a la cohorte le pasan cosas muy buenas, como por ejemplo tener un gradiente dosis-respuesta muy claro en la asociación que está intentando mostrar, etcétera, etcétera. Ahora alguito de eso vamos a ver, sube. Entonces, esta ondulación, esta es la pirámide que propone Grade, que es una manera, digamos, la que está tomando más fuerza para calificar o clasificar el nivel de evidencia. Y esta pirámide lo que nos dice es que los metaanálisis son la lupa con la que uno mira todo eso que está ahí adentro. Entonces, por supuesto, si uno tiene ensayos clínicos de excelente calidad y un metaanálisis de excelente calidad que metió todos esos estudios, es lo mejor, indudablemente. Pero no quedarse porque también empezamos como con el experto, no, porque yo leí una revisión sistemática. Bueno, primero que hay que hacer evaluación crítica de las revisiones sistemáticas también. Tal vez las de Cochrane sean algunas de las que se salvan, porque ya el a priori de cómo están hechas pasan cualquier checklist de revisiones sistemáticas que ustedes le pongan, todas. Entonces hay que hacer una evaluación crítica de la revisión sistemática, y a lo mejor la revisión sistemática encontró unos estudios, que pobre es lo que encontró, y metió ahí adentro una cosa, y termina concluyendo, la verdad, todo es una porquería, lo que hay que hacer es mejores estudios a gran escala, etcétera, etcétera. Así que se entendió la pirámide, la ondulación y todo eso. Y la última pirámide antes del recreo es la siguiente. Entonces, la pirámide que mostramos recién es la jerarquía de la evidencia en cuanto a la confianza que nos da, y ya dijimos, hay una confianza que es inherente al diseño, el diseño más potente, si está bien hecho, es el ensayo clínico para terapéutica. Ahora, ojo, que si al ensayo le pasan cosas, ya a lo mejor no es tan potente. Y la cohorte es menos potente, pero guarda que si la cohorte es una cohorte de la gran 7, puede, digamos, sube siempre dentro de las limitaciones que tiene la cohorte. O sea, la cohorte siempre va a tener factores de confusión. Siempre. Y en la mejor cohorte del mundo, el investigador ajusta por esos factores de confusión, pero no se puede ajustar por factores que uno no conoce, o sea que siempre en la cohorte queda ahí una cosita, ¿no? Pero esta pirámide muestra otra cosa.
¿Y qué es lo que nos muestra esta pirámide? Esta es la famosa pirámide que yo les digo, cómo tratar de no llegar nunca a Medline. No porque sea malo, sino porque hay que ser muy guapo para buscar el Medline bien. Yo igual voy a dar 2 o 3 tips, pero ni loco voy a hacer, porque aparte yo que dicen que soy inexperta, la verdad que experta buscadora en PubMed no soy, me defiendo, pero experta no soy. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, cuando uno busca estudios originales, está en la base de la pirámide. Y es lo que nos pasa a todos, es donde más hay. Estudios originales es lo que más hay. Son las unidades de investigación, ¿no? Cada uno que hace una investigación publica el estudio y tenemos un montón. Por eso nos pasan las desgracias que nos pasan cuando buscamos en Medline, que es que nos salen 300 millones de citas. Pero ¿qué nos dice esta pirámide? ¿Por qué tenemos que ir a buscar los estudios originales? Hoy por hoy, en la jungla de lo que es Internet y la investigación, por suerte, hay gente que ya hizo por nosotros un trabajito. ¿Y qué trabajito hizo esa gente tan amable y tan amorosa? Por ejemplo, esta pirámide, sinopsis de estudios, o sea, hacer resúmenes de los estudios, un poco lo que yo les mostré recién de Evidence de McMaster. Pero hay muchos otros lugares que hacen resúmenes de los artículos de la creme, los artículos mejor hechos, los más relevantes, los más importantes, los resumen y los comentan. Hay varios lugares que hacen eso. Hay una revista, por ejemplo, que se llama ACP Journal, que es una revista que se llama una publicación secundaria. ¿Qué quiere decir? Tienen ahí un ejército de gente chusmeando, seleccionan de las revistas lo más relevante, lo resumen y lo comentan. Entonces, este escalón, entonces uno, si realmente tiene una manera de acceder a esto, se evita esto. O sea, esta pirámide está hecha para tratar de evitar este escalón que es muy complejo y es muy voluminoso. Después hay un escalón de síntesis, y llamamos síntesis a las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Si uno está investigando una cosa de terapéutica, como recién queríamos ver la liraglutida y el peso, y tener la suerte de encontrarte con una revisión sistemática o metaanálisis bien hecho, listo, no tenés que ir a ver todos los estudios originales de esa cosa. Fíjense cómo se va achicando, que se achique la pirámide es que acá hay más volumen que acá hay más volumen que acá. Sinopsis de síntesis. Hay gente que resume las revisiones sistemáticas, ya es como el rincón del vago, ya es, pero bien hecho, ya es el resumen del metaanálisis, una belleza. Resumen los metaanálisis, que a veces son largos de leer, y también hacen un comentario sobre la metodología de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Arriba tenemos los sumarios. Esta pirámide es una pirámide que se llama de las 6S, no importa, que la hizo un tipo que se dedica a la evidencia, que es la pirámide de Haynes, que hace muchos años tenía 4S, después tuvo 5S, ahora tiene 6. No es tan importante la S, lo que importa es el concepto de cómo la evidencia, hay gente que la agrupa, la resume, la prefiltra con criterios explícitos de calidad, otra vez para no caer de un experto a otro experto, y nos permite buscar en los niveles más altos de la pirámide y tener menos documentos que ver, y más probablemente que aparezca la posta, porque uno cuando busca qué quiere, que aparezca la posta, y no todo ese ruido que aparece, no sé qué cosa del ARN mensajero, vos decís esto, por Dios. Bueno. El sumario, ellos en este escalón incluyen resumen de varios estudios sobre un tema y las guías de práctica clínica. Ahí hay que tener cuidado, las guías de práctica clínica hay de diferente calidad, hay instrumentos para evaluar guías de práctica clínica y hay a priori, hay personas que uno ya sabe que hacen guías de práctica clínica como debe ser, como por ejemplo el Reino Unido. El Ministerio de Salud británico, las guías que hace, no es que cambiamos un experto por otro, ya sabemos que para hacer una guía de práctica clínica usan revisiones sistemáticas, tienen una metodología con paneles multidisciplinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y arriba están los sistemas que prácticamente yo en la Argentina no conozco ninguna experiencia, son sistemas que interactúan con la historia clínica electrónica en los lugares que hay, y van dando, cuando vos estás evolucionando que el paciente tiene diabetes, aparecen perlas basadas en evidencia que te dicen,
Así como Google te dice, creo que está buscando tal cosa, o cuando escribes un mail, creo que quiere adjuntar, o creo que quiere escribir una carta. Dices, no, no quiero escribir una carta. Bueno, estos sistemas inteligentes, vos estás evolucionando un paciente, pones el problema en la historia clínica y te trae perlas de información basadas en evidencia relacionadas con el problema. No conozco ningún sistema de eso en la Argentina. Pero de lo que vamos a hablar después de... Esta es la pirámide de la pandemia, ¿la vieron? No, es un chiste tristísimo, porque en la pandemia pasó de todo y ¿no? Arriba de todo estaban los tweets con famosos, las protestas y manifestaciones, el WhatsApp con la experiencia personal y la certeza de la evidencia era esa cosa tremenda, ¿no? Esto uno se ríe ahora, pero la verdad que lo que pasó con la evidencia en la pandemia, por un lado fue extraordinario que en tan poco tiempo pudiéramos tener evidencia correcta sobre tratamientos que no servían, sobre vacunas, sobre cómo se transmite el bicho, y que a la vez haya habido tanto ruido, tanto desastre, ¿no? Pasó de todo a la vez. Bueno, sí, yo creo que es momento para un café. Por supuesto que estoy para comentarios, si quieren antes de ir al cafecito, y en la segunda parte un poco lo que les voy a dar es la posta de cómo abordar esa pirámide. Bueno, está bien, genial, ¿cómo busco en esa pirámide? ¿Cómo hago para hacer una búsqueda a través de todo eso y que lo último sea Medline?